proyecto andando. Entonces, bueno, efectivamente Laravel trabaja con modelo vista controlador. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es crear nuestro modelo. Muy sencillo. Entonces tenemos un proyecto y en ese proyecto trabajan muchos desarrolladores, ¿vale? Entonces vamos a montar esto. Entonces abrimos una nueva ventana del terminal. Aquí automáticamente estamos dentro de la carpeta del proyecto y lo que tenemos que hacer es utilizar Artisan y decirle que vamos a crear, make un modelo, y le vamos a decir que el modelo se llama proyecto. Le vamos a decir -m para que nos cree una migración y ya vamos a ver qué es eso de la migración. Aquí nos ha dicho que ha creado el modelo satisfactoriamente y en este momento está creando un archivo de migración que se llama create projectos table. Y así como creamos el modelo para el proyecto, vamos a crear el modelo para el desarrollador. Con su archivo de migración. Una vez creado satisfactoriamente, entonces vamos a venir a buscarlo dentro de la carpeta de apps y efectivamente fíjense que tenemos el proyecto, el modelo del proyecto y el modelo del desarrollador, ¿vale? Dentro de... bueno, aparte habíamos dicho que las migraciones están dentro de la carpeta base de datos, migraciones, y entonces vamos a ver que tenemos unos archivos adicionales a los de proyectos y desarrolladores. Fíjense que automáticamente él al modelo le termina poniendo una S, proyecto S y desarrollador S, ¿vale? Y crea automáticamente una tabla de usuarios, una de reseteo de password y una de trabajos fallidos. Después vamos a ver que va a trabajar, que va a crear otra que se llama migraciones también. Y lo que pasa es que aquí tenemos un control de versiones de bases de datos. Entonces vamos a abrir el archivo para la creación de un proyecto y vemos que efectivamente tenemos dos métodos, uno que se llama up y otro que se llama down, ¿cierto? El up es para correr la migración, es decir, crear nuestra base de datos, hacer las modificaciones necesarias, y el down es para reversar las migraciones por defecto. Entonces fijémonos que está creando una tabla que se llama proyectos y ya tenemos dentro de nuestra tabla dos campos, un entero, un gran entero en realidad, autoincrementable que se llama id, y un timestamp que nos va a decir la fecha en la cual se creó el registro o la fecha en que se modificó. Entonces vamos a dejar por defecto el id. Vamos a ver en nuestro modelo y tenemos en el proyecto el id, un nombre y una duración. Entonces vamos a crear el nombre. Entonces va a ser un string que se va a llamar nombre y una duración del proyecto. Vamos a decir que sea un entero con la cantidad de meses de la duración del proyecto. Duración. Acá. Borre ese punto y coma. ¿Vale? Y para el desarrollador, entonces tenemos el ID, efectivamente, nombre, apellido, teléfono y dirección. Nombre, vamos a copiar, apellido,
apellido, teléfono y una dirección. Pero pues además de esto, ¿qué más estamos teniendo? Pues que efectivamente fíjense que un proyecto tiene muchos desarrolladores, entonces pues lo vamos a modelar diciendo que creando efectivamente un campo que va a ser un entero, pero entonces fíjense que aquí es un big increment, es decir, es un entero que se autoincrementa grande, entonces la referencia la hacemos con un campo que se llama de tipo big integer. Vamos a decir que se llama id proyecto, ¿vale? Y le decimos que sea sin signo, ¿vale? Y ese campo va a referenciar, vamos a decirle que vamos a crear una llave foránea de id proyecto que va a referenciar al campo id sobre la tabla proyectos. Listo, guardamos todo y después para correr la migración, es decir, para ejecutar y crear nuestras tablas en la base de datos, de nuevo dentro del terminal simplemente vamos a escribir php artisan migrate. Se han creado las tablas satisfactoriamente. Vamos a ver si es cierto en pruebas y efectivamente fíjense, tenemos la tabla de desarrolladores, la tabla de trabajos fallidos, la de migraciones, que no la teníamos pero automáticamente la crea, la de reseteo de password, la de proyectos y la de usuarios. Y si ingresamos, tenemos el nombre, la duración dentro de los proyectos. Y dentro de desarrolladores tenemos el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección y el ID del proyecto. Las tablas en nuestras bases de datos creadas. Entonces vamos a ir a los modelos que están dentro de la carpeta app. Y entonces al modelo del proyecto vamos a crear una variable que se llama fillable de tipo protegido y que va a contener aquellos campos que el usuario va a poder modificar a discreción. Entonces dentro del proyecto pues efectivamente va a ser el nombre del proyecto y la duración del proyecto. Y para el desarrollador los campos que se van a poder llenar efectivamente van a ser el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono y el ID del proyecto. Y ahí ya tenemos los modelos. Ahora, dentro de Laravel existen unas cosas que se llaman las rutas, que no es más decirle cuando se ingrese cierta dirección en la barra de navegación, lléveme a cierta parte dentro del proyecto. Entonces por defecto tenemos que cuando entra al raíz, entonces retorne la vista welcome. Las vistas entonces van a estar dentro de la carpeta de recursos en vistas y efectivamente vemos que tenemos solamente welcome. Pero entonces vamos a nosotros a crear
unas referencias en nuestras rutas al controlador que aún no hemos creado del proyecto y al controlador del desarrollador. Entonces vamos a crear esos controladores en el terminal de la siguiente manera. Vamos a entonces escribir php artisan make, haga un controlador, el nombre del controlador, entonces vamos a crear uno que se llame proyecto controller, y adicionalmente le vamos a decir que utilice como recurso un modelo que se va a llamar proyecto. Esto automáticamente hace que se me creen unos métodos para hacer el CRUD. Entonces vamos a dar enter, se ha creado satisfactoriamente el controlador. Los controladores entonces están dentro de la carpeta HTTP que está dentro de app y controllers. Ahí vemos proyecto controller y efectivamente tiene el método para el index, el create, el store, el show y otros que vamos a ir viendo posteriormente. Lo primero que vamos a hacer es, aquí nos está diciendo que va a hacer referencia al modelo proyecto, pero pues esto en Laravel no es recomendable, sino más bien le vamos a decir que nos jalamos todos los modelos que hay dentro de app. A veces presenta problemas, a veces nosotros necesitamos no solamente trabajar con un modelo, sino con muchos modelos. Entonces por eso nos vamos a venir jalando todo de una vez. Bueno, en el archivo web entonces habíamos creado una ruta que se llama proyecto y que va a hacer referencia a proyecto controller. ¿Qué quiere decir? Cada que se escriba proyecto, entonces él va a entender que vamos a hacer referencia al archivo proyecto controller. Bien, entonces si escribimos proyecto.index, él va a venir a la carpeta, perdón, archivo proyecto controller y va a hacer referencia a este método index. Bien, entonces en el index, ¿qué queremos que haga? Que nos devuelva la vista de index de los proyectos. No la tenemos hecha, entonces lo primero que vamos a hacer es hacerla. Vamos a cerrar por aquí y dentro de vistas entonces vamos a crear una nueva carpeta que se llame proyecto, y dentro de proyecto vamos a crear un nuevo archivo que se llame index.blade.php. Blade va a ser entonces un gestionador, algo que nos va a ayudar a trabajar con plantillas predeterminadas. Bien, entonces es como un gestionador de plantillas y pues entonces acto seguido es crear la plantilla que nos va a ayudar a gestionar Blade. Entonces para hacer eso volvemos aquí a vistas, vamos a crear una nueva carpeta, le voy a decir que se llame layout y dentro de él vamos a crear un archivo de nuevo que se llame layout.blade.php. ¿Vale? Entonces vamos a venir a Bootstrap y vamos a utilizar esta plantilla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque queremos utilizar este menú. En realidad no tengo que usar este navegador, sino otro que me permita
sacar el código más fácil. Voy a dar clic derecho, ver código fuente de la página y me lo voy a copiar todo dentro de el archivo de layout. ¿Vale? ¿Qué voy a necesitar adicional de acá? Bueno, adicional no, diferente. Fíjense que aquí se está jalando Bootstrap de una ubicación interna del proyecto, de donde lo sacamos. Nosotros en realidad lo vamos a sacar de en línea. Entonces aquí en la documentación de Bootstrap tenemos el link para el CSS, lo vamos a pegar acá, y aquí abajo también tenemos los scripts. Entonces vamos a borrar estos scripts y vamos a jalar lo que nos dice Bootstrap. Lo pegamos, ¿vale? Bueno, acá entonces lo que necesitamos por ahora es, dentro de este contenedor, vamos a quitar todo esto y vamos a escribir geo, ¿vale? Y le vamos a decir contenido, y entonces más adelante vamos a utilizar, o sea, lo que queremos hacer con esto es decirle que aquí más adelante vamos a poner un contenido, ¿vale? Entonces no solamente acá, sino que vamos a buscar donde tenemos el título. No lo veo acá. Y también y título, ¿vale? Y por ahora es lo que vamos a utilizar de esta plantilla. Entonces acá en el index.blade, entonces vamos a decirle que vamos a extender de una carpeta que se llama layout un archivo que se llama layout, ¿vale? Y con section entonces vamos a hacer referencia al campo yield que acabamos de escribir. Este es el primer section, se llama título, y dentro de esa section pues vamos a poner lo que queremos que se reemplace en yield. Entonces vamos a decirle acá proyectos, ¿vale? Y vamos a crear otro section con el contenido, ¿vale? Y por ahora simplemente vamos a poner un H1 que me diga proyectos, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a llegar hasta allá? Entonces, pues la única forma que tenemos hasta el momento es dentro del archivo welcome, ¿cierto? Por acá tenemos el contenido, fíjense el título Laravel, en realidad lo vamos a cambiar a proyectos de software. Y tenemos unos links, pues en realidad ahí tiene más, entonces vamos a hacer un vínculo por ahora para los proyectos y vamos a utilizar acá adentro la sintaxis de Laravel. Entonces abrimos dos veces llaves y vamos a decirle que lo que nos va a poner en el href es una ruta que se va a llamar proyecto.index, ¿vale? Entonces proyecto.index, si vamos aquí a las rutas, fíjense que cuando decimos proyecto hace referencia a el archivo proyecto controller, y en proyecto controller, cuando le decimos proyecto.index nos va a hacer referencia a este método index. Bien, entonces cuando decimos proyecto en una ruta nos referimos a proyecto controller,
acá en welcome estamos diciendo que vaya a la ruta proyecto.index, es decir, que vaya a proyecto controller al método index. Y en el método index vamos a decir que tiene que retornar una vista, y la vista va a ser la carpeta proyecto, el archivo que se llame index. Entonces venimos a las vistas, tenemos una carpeta proyecto y un archivo que se llama index. Entonces, cuando venimos al navegador, estamos en la carpeta pública, en la raíz de nuestro proyecto, es decir, en el archivo welcome. Vamos a recargarlos y efectivamente tenemos proyectos de software y un link a proyectos. Al hacer clic sobre él, entonces efectivamente fíjense que tenemos hemos abierto nuestro index de proyectos con la plantilla que acabamos de bajar. ¿Por qué no vemos el H1 de proyectos? Porque este navbar fixed nos lo está tapando, entonces vamos a corregir eso acá dentro del welcome. Antes no, en el welcome no, perdón, en el layout, antes de nuestro contenido, nuestro GL de contenido, vamos a poner 3 salticos de línea, recargamos y ahí tenemos lo que hemos hecho en ese index. Vale, ahora vamos a crear dentro de ese contenido, vamos aquí a decirle que vamos a centrarlo utilizando Bootstrap. Entonces con la clase TextCenter centramos y vamos a crear un par de saltos de línea para crear un link hacia el archivo que nos va a permitir hacer nuestra primera parte del CRUD, que es el insert, ¿vale? Entonces vamos a decirle que sea en la ruta proyecto.create. Entonces cuando decimos en una ruta proyecto, quiere decir el archivo proyecto controller, y nos vamos a hacer referencia al método create, ¿vale? Entonces ese link va a ser un botón con la clase btn success, ¿vale? Y le vamos a decir crear proyecto, ¿vale? Entonces como bueno, aquí nos hace referencia a proyecto create, y cuando decimos proyecto, efectivamente, repito, es proyecto controller, entonces al método create. ¿Qué necesitamos que haga el método create? Que retorne una vista que va a estar en la carpeta proyecto y que se va a llamar insert. No existe, entonces vamos a crearla. Proyecto, vamos a crear un archivo que se llame insert.blade.php. dentro de ese insert, pues ¿qué tenemos que hacer? De nuevo, extender de la carpeta layout el archivo layout. Vamos a poner en el section título, el título que sea nuevo proyecto, y en el section contenido vamos a poner un H1 que sea nuevo proyecto, ¿vale? Entonces esto debería, recargamos acá, tenemos crear proyecto,
y esto nos lleva a nuevo proyecto. Fíjense que aquí estamos en proyecto, en create. Ahora lo que vamos a hacer es devolvernos. No nos estaba apareciendo el botón porque la clase me ha quedado mal escrita, me faltó una S. Ahora sí tenemos un botón decente que nos lleva a el nuevo proyecto que está dentro de insert. Ahora entonces en insert vamos a devolvernos, que vamos a crear, a ver si esto, vamos a crear un par también de saltos de línea. La ruta entonces va a ser a proyecto, index, y vamos a crear un botón con las clases btn, btn. En este caso vamos a utilizar primary, vale, y le vamos a decir volver. Entonces aquí estamos invocando, cuando decimos dentro de una ruta proyecto, entonces es el archivo proyecto controller y .index el método index, es decir, este método nos está retornando una vista que es la de la carpeta proyecto, el archivo index. Entonces recargamos acá y le damos volver y efectivamente de nuevo estamos en proyectos. El próximo paso entonces es venir a crear un proyecto y crear nuestro formulario para insertar un nuevo proyecto en nuestra base de datos.